Bueno. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Esperamos que estén muy bien. Mi nombre es Victoria Garcés López. Soy encargada de comunicaciones del Grupo de Estudios de Educación Popular y Pedagogías Emancipatorias, que está a cargo del Departamento de Educación Básica de acá de la UMS. El día de hoy estamos en esta actividad haciendo el lanzamiento del libro Reconstruir Movimiento Pedagógico en Chile, pensando en conjunto el trabajo docente, editado por Felipe Zurita, Fabián Cabaluz y Javier Campos. Esta actividad está organizada por el Grupo de Estudios recién nombrado, por el Centro de Investigación en Educación de la UNCE y por la red Estrada. El día de hoy tenemos a gente acá presencial. Queríamos agradecer sobre todo la presencialidad, ¿cierto? Que estamos un poquito desacostumbrados ya de ella. También tenemos acá a saludar a las personas que están en modalidad virtual, que no pudieron asistir o que se encuentran en otros lugares del país o Latinoamérica. Y también a las autoras y autores de este libro, que son varios. Es un libro bastante grandecito, de 600 y tantas páginas, porque es un compilado, ¿cierto?, de hartos trabajos de distintos compañeros y compañeras pedagogos, pedagogas, educadores populares, que han plasmado ahí sus reflexiones y demás que podrán comentar las personas que tengo por aquí al lado. Entonces, para comenzar, estamos con Daniela Barruela Ayala, vocera Movimiento por la Unidad Docente, profesora y dirigente sindical, que va a comenzar generando una presentación de este libro. Para eso va a tener 20 minutitos, así que, bueno, les dejo con ella. Un aplausito también ahí para la compañera Daniela Barruela. Bien, saludar, primero muy buenas tardes, agradecer la invitación. Como Movimiento por la Unidad Docente pensamos y tenemos en perspectiva siempre la reconstrucción del movimiento pedagógico como parte de nuestro proceso de construcción político y sindical, y por tanto nos parece que este espacio es fundamental para ir pensando colectivamente qué es esto y de qué hablamos cuando hablamos de reconstruir el movimiento pedagógico. Como decía la Victoria, compañera, yo soy dirigente sindical, soy parte de una federación, además de ser parte del Movimiento por la Unidad Docente, así que muy probablemente gran parte de la presentación o los lugares a los que pongo énfasis también a la hora de hablar de la reconstrucción del movimiento pedagógico tiene que ver con la organización de los trabajadores de la educación como un elemento fundamental dentro del proceso de reconstrucción del movimiento pedagógico. Primero decir que hay un texto que es parte del libro y que escribe o sistematiza de alguna manera las ideas que hemos venido pensando colectivamente como Movimiento por la Unidad Docente, que escribió Eduardo González. Y lo que voy a hacer un poco es ir indicando algunos elementos que se mencionan ahí, pero que también se topan, se linkean, digamos, con un montón de documentos o de artículos que salen en el libro. Que lo que hace en primera instancia es manifestar cómo hacer un diagnóstico. Lo que intenta hacer o lo que se deja de manifiesto no solo en el documento, en el artículo el que menciono, donde Eduardo sistematiza lo que hemos ido construyendo como movimiento por la unidad docente, sino que en más de un artículo se menciona un diagnóstico sobre la educación, que es un diagnóstico ya compartido, digamos. No es nuevo decir que lo que tenemos hoy día es una educación de mercado y una educación neoliberal, donde se centra, digamos, en la endolimitización, la idea del lucro, y entender la educación neoliberal no solo como una forma de educación que está más vinculada con el sector subvencionado, el sector particular, y que disminuye, digamos, o afecta fuertemente a... Bueno, igual Jorge le pegó unas buenas pinceladas la primera parte. La primera parte y parte de la segunda es como que le pasaba muy bien lo que trataba Jorge ayer, que era como imposible meterle más buenas, ¿cachai? Como que yo creo que el citaje de Chicago esté bien, porque lo intenté hacer lo más pegado a la regla. Con lo que nos encontramos también en la educación neoliberal es con un proyecto cultural. Y por tanto no es solo la reproducción de una lógica de mercado en el sistema educativo, sino que también la reproducción de un sujeto neoliberal. Con ello, cabe preguntarse cómo cambiamos esto, digamos, desde dónde salimos o cómo nos enfrentamos a este tema. Y pareciera que el sustrato, uno de los elementos fundamentales para poder iniciar o impulsar este proceso es necesariamente la indignación. Y ahí hay otro texto al que voy a hacer referencia, que es el que escribe Alejandra Lezama, compañera de la FENATED, Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, y pareciera que la indignación, el malestar, que no solo se indica en ese artículo, sino que se menciona en varios más,
es un sustrato desde el que empezamos o nos impulsamos para poder organizarnos. Pero a ello yo sumaría al menos un elemento que tiene que ver con que ese malestar proviene de la precarización. Precarización que además se menciona en varias ocasiones durante el libro, después del golpe militar, ¿verdad? Después del plan laboral, con el estatuto docente y hoy día con la carrera docente. Distintas formas que ha venido desarrollando el Estado y la educación de mercado con el propósito también de precarizar y de ubicar al profesor y a los trabajadores de la educación en un lugar menor al que se le pudiera considerar, entendiendo la importancia social que tiene el rol de educar. Frente a esto, yo diría que de alguna forma podríamos definir la lucha para la reconstrucción, digamos, de la educación y el movimiento pedagógico en dos niveles. Uno tiene que ver con el sistema educativo, y el sistema educativo entendiendo como la lógica de la disputa de qué tipo de educación queremos, pero también, y por tanto, diría al revés, por tanto, también lo que deberíamos discutir es sobre un proyecto pedagógico. Entonces, no solo podemos cambiar el sistema de educación, sino que también tenemos que pensar en un proyecto, digamos, pedagógico. Pero ¿quiénes están llamados a pensar este sistema educativo y quiénes están llamados a pensar este proyecto pedagógico? Y ahí creo que un elemento fundamental es partir del hecho de lo que rescata el libro, que es la organización. La organización sindical, la organización de trabajadores de la educación y la organización que en red se pueda hacer, digamos, con el propósito de poder levantar un sistema educativo y un proyecto de educación pedagógico que sea antihegemónico a esta versión, digamos, neoliberal de la educación que tenemos hoy día. Y eso implica sí o sí cambiar las condiciones materiales y también impulsar el cambio de las condiciones, o al menos en la subjetividad de quienes estamos dentro de ese espacio. Y cuando nos preguntamos cómo, o decimos quiénes, y hacemos el llamado a la organización, se rescatan varias experiencias en el libro que creo que son interesantes y que vienen a dar cuenta de la importancia que tiene la organización para el cambio dentro del sistema educativo y el proyecto pedagógico. La JET, que para nosotros como organización, ¿verdad?, entendemos y relevamos su importancia, el SUTE, organizaciones como el Movimiento Pedagógico Sexta también, ¿verdad?, como el Grupo Espacios, organizaciones sindicales, la misma FENATER, la misma organización del MUD, que hoy día nos enfocamos o tenemos la pretensión, ¿verdad?, de construir o de reconstruir el movimiento pedagógico. Sin embargo, antes de mencionar eso, y que además pensamos en cambiar la educación y pensamos en el proyecto educativo no solo desde la perspectiva de la reivindicación del sindicalismo y de las luchas salariales, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo, lo que pretendemos es construir más allá, y construir en función de toda la clase trabajadora y construir en función de que este proyecto educativo pueda cambiar a la sociedad en su conjunto. Y ese es un elemento fundamental, porque pareciera que hay una identidad distinta que una lucha que esté solo vinculada con el salario, el gremio o solo las condiciones laborales, sin dejar de lado las condiciones laborales que son fundamentales para tener condiciones materiales en la lucha de la transformación de una sociedad. Y por eso mismo, un elemento fundamental es esta idea del proyecto educativo contrahegemónico. Y una de las tesis que se plantea dentro del documento que presenta el Eduardo y que se presenta por parte del MUD hace varios años, es que de algún modo nosotros como organizaciones tenemos un vacío programático de qué tipo de proyecto educativo queremos. Y creo que gran parte de las discusiones colectivas que hemos dado en este último tiempo están referidas a que estos últimos años lo que hemos logrado hacer es superar ese vacío programático. Y gran parte de ese proceso se dio con la construcción de la Iniciativa Popular de Norma, que se elaboró por parte de 30 organizaciones sociales durante el proceso de construcción de la propuesta de nueva constitución que fue rechazada. Que más allá de ser rechazada, creo que lo interesante es que después de ese proceso nace un proyecto de educación pública estatal comunitaria que sintetiza o intenta sintetizar las demandas que han venido levantando las organizaciones sociales de educación en los últimos 30 años. Y con ello, lo que se hace es proponer distintos elementos que pudieran ser fundamentales a la hora de entender la educación y el proyecto educativo. Con ello hago referencia al derecho de la educación, fuera de la lógica de mercado, al reconocimiento de los trabajadores de la educación, a los principios y fines educativos, donde se considera la inclusión, la ESI, la democratización, el medio ambiente, que son elementos que también se mencionan en el libro, y que es interesante pensar cómo de alguna forma se van dotando de contenido, o vamos construyendo, o vamos instalando este proyecto de educación pública estatal comunitaria, digamos en términos de discusión política y también en términos de cómo pensamos a futuro las políticas públicas desde esta perspectiva, entendiendo que pareciera que al menos en inicio hay un acuerdo programático entre algunos elementos que nos parecen comunes entre las distintas organizaciones.
A ello sumaría el tema de la pedagogía crítica, los conceptos de solidaridad y democracia, que son fundamentales. Creo que he repetido esta frase infinitas veces, pero enseñamos democracia en la escuela, pero no hacemos democracia en la escuela, y por tanto la democratización es un elemento fundamental. Y la definición de lo público como aquello que es entregado del Estado, y por tanto también una forma de financiamiento particular con el propósito de que exista también en conjunto una reconstrucción de una educación pública. Y finalmente, un elemento que es fundamental y que distingue esta propuesta de otras perspectivas, que es el carácter comunitario. Cuando hablamos en algún momento, de ese vacío programático que se presentaba hace algunas décadas atrás, hoy día lo que nosotros estamos postulando como organización es que estamos en vías de superar ese vacío programático a través de esta propuesta de educación pública estatal comunitaria que aúna la discusión que se ha venido dando colectivamente por distintas organizaciones en este último tiempo. Y por último, quisiera manifestar que agradecer cómo el libro entra, y que lo comentábamos al inicio, desde distintas perspectivas a la hora de hablar del movimiento pedagógico. Porque no podemos pensar que reconstruir el movimiento pedagógico es solo pensar el sistema educativo, sino que también es pensar el proyecto educativo, pero también es pensar en la sala. ¿Cómo nos vinculamos entre profesores y estudiantes? ¿Cómo nos vinculamos entre colegas? Entre trabajadores de la educación con los asistentes de la educación. Entonces yo pensaría que de algún modo lo que hace es dar pie y ayudar a dar sentido a cómo construimos movimiento pedagógico desde la sala, desde el sistema educativo, desde el proyecto pedagógico, hacia la visión de una sociedad distinta. Eso fue mi parte. Muchas gracias, Daniela, por esa primera presentación. Comentar que al final de las presentaciones de las tres personas acá presentes se va a dar un espacio de preguntas o comentarios para que vayan registrando desde ya, ¿cierto? Y puedan manifestarlos en su momento. Continuamos entonces. María Luisa Pavés, del Movimiento Pedagógica Sexta, licenciada en Educación con mención en Filosofía y profesora del Liceo Misael Lobos Monroy de la Comuna de Graneros. Es dirigente regional del Colegio de Profesoras y Profesores en la parte del Departamento de Mujer y Género y miembro de la Red de Docentes Feministas de la región. Continuamos contigo, María Luisa, en esta presentación del libro. Gracias por la presentación, compañera. Agradezco mucho también todo lo dicho por Dani. Coincidimos plenamente. Bueno, todas las personas que vayan a ir conociendo este riquísimo texto, este riquísimo libro, sin duda van a encontrar coincidencias y van a encontrar que sí, ahí está, eso es la razón. Yo también lo había pensado, mi organización también lo estamos haciendo, y eso es un plus más de este bello texto. Yo primero quisiera agradecer, partimos como de la subjetividad, diría yo, y lo conversamos un poquito también con Dani al principio. Quisiéramos agradecer como Movimiento Pedagógico Sexta, a quien estoy representando en este minuto, y a las dos compañeras con las cuales escribimos el artículo que está dentro de este libro, Valeria y Yorma. Primero agradecer a Estrado Chile, a la Red Estudios de Trabajo Docente. Primero, por generar este encuentro del año 2019, que era el primer seminario nacional, ¿no es cierto?, de la Red Estrado, Reconstruir Movimiento Pedagógico en Chile, pensando en conjunto el trabajo docente. Desde 2019 que estamos esperando que se plasmaran todas estas ponencias en un libro, así que ha sido un trabajo tremendo para los compañeros y las compañeras, y por supuesto que para nosotros ya es un orgullo que esté. Nosotros fuimos invitados como movimiento pedagógico hace un montón de años por la Red Estrado, y eso lo menciono porque para la subjetividad docente nosotros entendemos que participar en este tipo de espacios, como los colectivos, como las organizaciones, como el sindicato, son los que al profesorado, a los y las trabajadoras de la educación también le van abriendo otras miradas, le van entregando otras herramientas, no solo para ir salvando aquellos detalles o problemáticas puntuales que tenga en el aula, o con alguna situación de hipogremial, sino que también te van haciendo armar y construir una mirada global desde la educación, qué es lo que no nos gusta,
¿Por qué no está funcionando? Nosotros y nosotras, antes de ser personas o docentes organizados, teníamos la sensación de que nosotros y nosotros lo estábamos haciendo todo mal. Ya nos estamos creyendo el cuento de que en realidad el profesorado y los colegios son malos, no funcionan, no trabajan bien y por eso hay malos resultados. Nos estábamos casi queriendo comprar el cuento cuando en algún minuto tuvimos contacto, en mi caso con el movimiento pedagógico y desde el movimiento pedagógico con otros colectivos y organizaciones como la Red Estrado, donde cada uno de nosotros va divisando que estas problemáticas no son puntuales, son colectivas y tienen un origen estructural que muy bien nos ha detallado acá la Dani, ¿ya? Esos son los orígenes de las problemáticas en la educación, no son otras. Sí, nosotros y nosotras como movimiento pedagógico también entendemos que el rol docente tiene un cariz de deber. Nosotras y nosotros, por estar en contacto con el alumnado, con el estudiantado, tenemos una situación de privilegio de ir compartiendo con ellos y ellas, de ir aprendiendo de ellos y ellas, y también de hacer que nuestras clases y nuestras asignaturas, y aquí me agarro también de lo que decía Dani respecto al aula, hacer que esa entrega, entre comillas, de contenido tenga un significado profundo y político. Eso es una cosa ineludible que por lo menos desde el movimiento pedagógico, como colectivo de pedagogía crítica, lo entendemos que debe ser así. Apostamos a decir que el profesorado o los trabajadores de la educación que no pueden estar organizados, que no han tenido la oportunidad, y ¿por qué no decirlo hasta el privilegio de organizarse? No va a surgir en ellos de manera espontánea esta mirada de la educación o estas ganas de reconstruir la educación pública en los términos que ya ha señalado aquí la compañera Daniela. Estamos hablando de un horizonte conjunto de defensa de la educación pública, estamos hablando de un proyecto educativo que debemos rearmar, construir, ¿no es cierto?, para pensar en instalar una sociedad distinta a la que tenemos, que sea justa, igualitaria y también con las otras características que ha comentado mi compañera aquí al lado. Nosotros del movimiento pedagógico debemos decir que todas las secciones de este libro y todos los artículos conforman un grupo riquísimo en diversidad de experiencia, diversidad de investigaciones. Lo siento que no hablan de todos los espacios en los que no solo se piensa, sino que se trabaja, se acciona, se activa por otra educación, a partir de las actorías de muchas y muchos, que pueden tener diferentes miradas, pero que coinciden en este deber, del rol político y transformador de los docentes, de los y las trabajadoras de la educación. Eso para nosotros es importantísimo, y quien dé una mirada incluso ya al índice nomás de este libro y vea las distintas secciones, puede ya hacerse una idea de cómo se van vinculando y cómo se van hermanando, porque unos y otros artículos sirven de fundamento para lo que nosotros vamos a ir viendo más adelante. Una idea de las muchas que pensamos cómo poder motivar la lectura de este gran libro, de hartas páginas me refiero, y también grande en contenido. La idea un poco es esa, motivar. Una de las ideas que nosotros hemos tomado como para comentársela a usted es la que tiene relación con la importancia de aquella comunión que existe y debe existir entre la teoría y la acción, entre la teoría y la práctica. Agradecemos profundamente aquí a los compañeros y las compañeras que son académicas, que en espacios educativos universitarios investigan y sistematizan lo que una profesora, un profesor de aula le cuesta mucho hacer, sistematizar prácticas, experiencias. Para nosotros y nosotros es un insumo, pero elemental, para cualquier movimiento social, no solo para el profesor y la profesora claramente. Pero alguien tiene que estar sistematizando, no nos alcanza el tiempo, y nosotros agradecemos desde siempre esta bajada de la academia que siempre ha tenido contacto con los movimientos sociales, los movimientos de educación, en el caso particular nuestro, que es algo que no se ve en todos lados, pero que sin duda es un nutrir las organizaciones sociales, políticas, sindicales. Otro elemento que queríamos resaltar, tal vez en lo particular,
En lo particular, nosotros nos fijamos en algunos textos. No he podido leer el libro completamente, lo comentábamos también recién acá. La Dani me lleva ventaja, lleva en la mitad el libro. Pero sí, y relacionado con esto de la teoría y la praxis, voy a relevar el texto de los compañeros y compañeras del Colegio Paulo Freire de San Miguel. Uno de los artículos se llama Articulando prácticas y teorías, reflexiones a partir de la experiencia sistematizadora en el Colegio Paulo Freire de San Miguel. Eso es ya para felicitarlo, sentirse orgullosa, qué bueno que en ese espacio particular de la educación, porque no es como todas las escuelas, ustedes lo saben, no es como todos los colegios y todos los liceos, un espacio muy hermoso de construcción colectiva, donde se ha dado el espacio no solo para esto, para la sistematización, por supuesto que para muchas otras acciones de tipo colectivo y político, social, pero nosotros quisimos relevar ese texto en este minuto. Y en segundo lugar también, otro texto que se llama Experiencias Pedagógicas de la Escuela Pública Comunitaria. Es un texto del 2018 y está particularizado en dos temáticas: transporte público en la ciudad neoliberal y visibilizando el patriarcado desde las cotidianidades. Ahí también celebramos, ¿no es cierto?, dos compañeros, un compañero y una compañera que están acá presentes, que fueron los que escribieron, y que a nosotros nos parece también de una importancia, de una urgencia, porque no es solo importante, es urgente también. El tema del sexismo, que es el tema del cual nosotras, o yo me dedico en la otra organización en la cual participo, y que lo han dicho desde el año 18, lo han instalado en la palestra de las estudiantes, y el tema no se ha soltado, que es lo que más nos tiene contentos. Y ya en un plano más específico, por supuesto que comentar, antes de eso, celebramos mucho, por supuesto, la sección específica dedicada a género, educación no sexista y trabajo docente, que contempla uno de los apartados de este texto. Y ya para ir un poco finalizando, dos textos tienen estrecha relación con el trabajo que desarrollamos como colectivo, y son los textos que precisamente acaba de comentar. Uno de ellos es el que acaba de comentar Daniela, el que está escrito por Eduardo González, militante del MUD y también dirigente del Colegio de Profesores, dirigente nacional, porque muchas de las tesis que están ahí, nosotros como movimiento pedagógico también le hemos dado bastantes vueltas, y coincidimos en mucho de lo que ahí se presenta. En el diagnóstico está clarito, yo creo que no hay ninguna duda ni ninguna diferencia. Y qué cosa nos gustó mucho del texto, aquello de que el movimiento pedagógico que inició en el Colegio de Profesores, por supuesto que debe exceder las paredes del Colegio de Profesoras y Profesores, eso estamos claros. No puede seguir, ¿no es cierto?, o no, seguirse pensando que solo el movimiento pedagógico es para los profesores y profesoras colegiados, o que solo debe estar dentro de la escuela. Por supuesto que este movimiento, que está pensado para pensarse otra educación, distinta a la que ahora tenemos, una educación no sexista, igualitaria, intercultural, y con todas las bellas cualidades que podamos querer darle, tiene que partir desde ahí, sí, pero eso tiene que exceder los espacios del Colegio de Profesoras y Profesores. Abrirse a los espacios de los otros trabajadores y trabajadoras de educación, porque verdaderamente como un segmento o como un sector de trabajadores y trabajadoras no vamos a lograr nada. Aquí si no hay, y lo dice también el texto, un grupo, ¿no es cierto?, unitario de trabajadores y trabajadoras, es algo que no hemos hecho, es un trabajo pendiente, y también es, a juicio de nuestro, también es una de las salidas de este, o cómo podemos, ¿no es cierto?, incidir en este cambio de la sociedad. Con respecto a lo que del mismo texto de Eduardo, quisiera yo mencionar que las conclusiones antiguas y nuevas de los últimos congresos del Colegio de Profesores y Profesores también son elementos muy ricos
y que lamentablemente, o las faltas que en esas conclusiones de congreso se encuentran, esas faltas a nivel país y de la educación, lamentablemente siguen existiendo. Pero está bueno también echarles una mirada a esas conclusiones del primer congreso pedagógico, del último del 2005, del primero que fue del Colegio de Profesores en 1997, si es que no me equivoco. Si tú miras ahí, si miramos ahí, si leemos en qué tipo de país, de sociedad estamos pensando, muchos de los conceptos que están en nuestro decir ahora, en nuestras demandas y por supuesto en el borrador de la Constitución, eran los mismos. Otra educación, democracia, no habla de sexismo, pero sí habla de relaciones igualitarias, por decir algo, inclusión, cuidado del medio ambiente, estamos hablando del año 1997. Así que también está bueno darle unas vueltas por ese lado. Y el otro texto que es muy relacionado con el trabajo de nuestro movimiento pedagógico es de un colega que no lo conozco, el colega Peñafiel, y su libro trata también del movimiento pedagógico entre 1978 y 1988. Ahora perdí dónde venía el nombre del colega. Lo perdí. A lo mejor la Dani, si me lo busca. Sergio Peñafiel, muchas gracias. Sí, no sé por qué. Sergio Eduardo Peñafiel. Se llama El Movimiento Pedagógico 1978-1988. Recordar para pensar. Bueno, todo lo que sale en ese texto nos identifica plenamente como movimiento a nosotras, a nosotros. Y plantear desde ahí los fundamentos, lo que estaba antes de que se constituyera el movimiento pedagógico, ese trabajo de docentes, de académicos, de académicas, con el profesorado, en los sindicatos o en otras organizaciones de profesores y profesoras, que van dándole forma a esto que se transforma al final en un movimiento pedagógico. Bueno, en el mundo de lo social nada nace de un día para otro, todo tiene sus antecedentes y estos antecedentes también es súper importante conocerlos. Así que agradezco mucho el texto del colega y agradezco la manera en que lo cuenta, desde la experiencia, cómo se formaron, qué hacían, qué actividades, qué charlas, conferencias, había cineforo, o sea, estamos hablando de la época de la dictadura. ¿Cómo se las arreglaron igual para hacer esa resistencia que para nosotros es una cualidad y también es un camino a seguir? ¿Cómo hacer esa resistencia respecto a lo que está pasando para poder ir cambiando, aunque sea en tu pequeño espacio, lo que tú entiendes que está malo? Así que agradezco mucho el texto, agradecemos mucho el texto del colega. Y finalmente decir que en verdad nos vamos con un montón de tareas leyendo estos artículos, unas tareas de pensarnos como movimiento, qué es lo que nos está faltando, cómo lo podemos ir haciendo, cómo podemos ir articulando para ir desarrollando este trabajo y lo plantea súper bien la Dani, no hay un proyecto, ¿no es cierto?, político, educativo, un proyecto pedagógico no existe, se está armando, pero también voy a hacerme eco de unas palabras, no sé si serán del colega que yo voy a mencionar, de Manuel Caro. Manuel Caro dijo, Miguel Caro, gracias, en un taller que estuvo en Rancagua hace poquito, con otras colegas más, nos decía que, bueno, dos cosas positivas, podemos decirlo de esta situación del rechazo a la nueva Constitución. Una, que sabemos que somos un 38%, y lo otro, que hay un proyecto, hay un ideario, hay algo que está ahí en lo cual concordamos y a lo cual aspiramos. Y eso antes no estaba, por lo menos ahora está ahí. Bueno, y ahora el trabajo de todas y todos nosotros es seguir avanzando. Muchas gracias. Gracias, María Pavés. Yo estoy aquí anotando algunas cositas para hacer un cierre más rápido. Muy interesantes sus intervenciones en esta presentación del libro para las personas que van uniéndose, ¿cierto? Reconstruir movimiento pedagógico en Chile, pensando en conjunto el trabajo docente. Estamos con Daniela Barruel, con María Luisa Pavés y Felipe Zurita, que comenzará su intervención ahora. Él es profesor investigador de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, miembro del Grupo de Estudios de Educación Popular y Pedagogías Emancipatorias y parte del Centro de Investigación en Educación, también de esta misma casa de estudios, y registrado Chile. Así que, Felipe Zurita, todo suyo. Gracias.
Bien, muchas gracias, Victoria. Vamos a intentar compartir algunas palabras. Primero, agradecer la compañía de Daniela Barruel del MUD y de María Luisa Pavés del Movimiento Pedagógico Sexta, que se animaron, ¿no? Aceptaron nuestra invitación de un día caluroso, de un 20 de diciembre, venir a acompañarnos. María Luisa, de hecho, viene de Rancagua, viajó hace un ratito y nos está acompañando acá. A la gente que está acá, gente querida, gente conocida, muchas gracias por estar acá. A los que nos están acompañando desde sus casas, otros lugares, también un abrazo grande. Yo voy a intentar compartir algunas palabras con ustedes para contarles un poquito cómo fue el trabajo de elaboración de este proyecto, ¿no? Del libro Reconstruir el Movimiento Pedagógico en Chile, pensando en conjunto el trabajo docente. Como fue mencionado por María Luisa, este trabajo tiene su origen en un grandioso primer seminario nacional de la Red Estrado Chile realizado el año 2019, que tenía el mismo nombre, ¿no?, que el libro. Les copiamos el nombre porque lo encontramos que era súper interesante. Que está vinculado a la Red Latinoamericana de Estudios sobre el Trabajo Docente, que es una red de distintas investigadoras, organizaciones docentes, en fin, de toda América Latina, que aproximadamente desde el año 1999 vienen trabajando desde distintas tradiciones teóricas, políticas, etcétera, con la cuestión en común de la preocupación sobre el trabajo docente. ¿Qué es el trabajo docente en nuestra región? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Cuáles son las experiencias que vale la pena conocer? ¿Cómo entender el trabajo docente desde una mirada muy interesante, que es desde el mundo de la investigación, realizada en instituciones universitarias, pero así también la investigación y la sistematización realizada por organizaciones de profesoras y profesores en toda la región. Así que en un espacio internacionalista, decía Javier, me gustó ese concepto, porque generalmente cada 2 años aproximadamente las personas se reúnen en distintos países de América Latina, y bueno, el 2019, en este país chiquitito que se llama Chile, la gente se reunió por primera vez. A veces nos cuesta juntarnos, pero la idea es que sigamos haciéndolo en el futuro. Bien, ese es el origen. Entonces, con algunos compañeros y compañeras nos preguntamos, ¿no?, ¿qué vamos a hacer con todo este trabajo? El seminario fue súper interesante, lo hicimos en un liceo público de Providencia, se me olvidó él. En el Las Tarrias, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer que esto sea conocido por más profesoras y profesores, estudiantes de pedagogía? Y bueno, siempre hay gente creativa, ¿no? Y Fabián Cabaluz se le ocurrió la brillante idea de que pasáramos esto al formato de un libro. Pero ¿cómo, Fabián? Es una locura, porque las personas fueron invitadas finalmente a compartir una ponencia, no un escrito, ¿no? A propósito de un resumen, compartían alguna idea, pero con Fabián y después Javier Campos, que se nos unió, llegamos a la conclusión de que podíamos hacer una invitación masiva a todas y todos quienes habían presentado algún trabajo en este congreso, a transformar su presentación en un capítulo del libro. El 99,9% de las personas que invitamos respondieron, y la gran mayoría finalmente terminó participando y llegando al proceso final. Lo que es súper interesante, porque fue a mediados del 19, vino el estallido, vino la pandemia, Cabalú fue papá, se cambió de universidad y de ciudad, Javier también se cambió de trabajo y universidad. A mí también me pasó lo mismo, me quedé en Santiago, me cambié de lugar de trabajo, y por supuesto todas las personas que terminaron escribiendo acá seguían con sus obligaciones, realizando docencia en pandemia fundamentalmente, con todas las complicaciones que todas y todos conocemos, y así todos terminaron acompañando este proceso de buena manera, ¿no? Entonces el equipo, a quienes aprovecho de agradecer públicamente, estamos con Fabián Cabaluz, que actualmente trabaja en la Universidad de Playa Ancha, Javier Campos de la Universidad Austral, yo que actualmente trabajo en esta maravillosa institución que es la UNCE, y contamos con eso, con un equipo de compañeras y compañeros que nos colaboraron en la revisión, mejoramiento de todos los capítulos,
bien grande, y ahí hay que mencionarla, ¿no? Voy a mencionarla a ellos, porque no voy a poder mencionar a todas las autoras y autores, que son más de 70 personas. Pero nos colaboró Jenny Azael, además de Fabián Cabaluz, también revisó capítulos, Javier Rodrigo Cornejo, Gabriel Echeverri Garay, Leonora Reyes, María Sol Villagómez nos ayudó desde Ecuador, que trabaja en la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, Vicente Sisto, Sebastián Vargas, etc. Fue un equipo bien interesante de trabajo. Yo lo invito a conocer este libro, que está organizado en 6 secciones. Inicialmente tiene una sección que discute a propósito de cómo podemos investigar el trabajo docente desde el mundo de vista de la academia, desde las organizaciones docentes, desde colectivos de profesores y profesores más específicos, o desde algunas perspectivas teóricas, epistemológicas más concretas, ¿no? El problema de cómo investigar el trabajo docente. Una segunda sección centrada en investigación en torno a asociativismo y sindicalismo de las profesoras y los profesores en distintos territorios y en distintos tiempos. Una tercera sección miscelánea entre gente que está preocupada por cuestiones curriculares desde el punto de vista de la pedagogía crítica o la educación popular. Una cuarta sección que se preocupaba por el vínculo entre formación docente, las condiciones de trabajo, entender la formación docente desde la clave del trabajo, ¿no? Como personas, chicas, chicos que se están formando para ser trabajadoras y trabajadores, que hay que aprender, además de las cuestiones didácticas, disciplinarias específicas, códigos lógicos muy propios de un trabajo, y entender que somos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Estudios centrados desde el punto de vista de las políticas públicas, las políticas educativas centradas en el trabajo docente, y estudios reinteresantes desde el punto de vista del género y la educación no sexista. Son 35 capítulos, así que obvio que nuestra compañera, ni yo lo he vuelto a leer completo, ¿no? Cerrando semestre y todas esas cosas, vamos a tener tiempo para hacerlo. Son 35 capítulos y hay 42 compañeras y 32 compañeros que son autores y autores de este trabajo bien amplio. Para ir cerrando, tenemos que señalar de que esto fue posible, además del trabajo desinteresado de todas estas personas que hemos señalado. Contó con financiamiento del plan de implementación del programa de fortalecimiento de la formación inicial docente, financiado por el Ministerio de Educación en convenio con la Universidad Austral de Chile. Trabajamos con la editorial Ariadna, que es una editorial que tiene su foco en la edición de texto de acceso abierto, digitales, gratuitos, ¿no? Y también con la colaboración del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que nos ayuda, por supuesto, en la circulación de este trabajo más allá de las fronteras de nuestro país. A todas y a todos ellos nuestro agradecimiento, ¿no? Finalmente, les tengo que contar que hoy día aprendí a hacer códigos QR, link a códigos QR. Infelizmente no tenemos copias físicas del libro, sí tenemos que decirles que gracias a estos apoyos de este programa que acabo de mencionar, vamos a tener unas copias impresas que vamos a distribuir en universidades donde se formen profesoras y profesores, en bibliotecas de organizaciones de profesores y profesores, colectivos, docentes, etc. Ojalá que podamos llegar a muchas personas por esa vía. Y también viene un par nuevo de lanzamiento ya después de las vacaciones en Valparaíso y en Concepción, así que las personas que quizás nos están escuchando, nos van a ver después de allá, sepan que estaremos por esos lugares también compartiendo, divulgando este libro. Ocurrió la semana pasada un lanzamiento en la ciudad de Valdivia, y finalmente yo solo voy a complementar con algunas ideas muy generales, por supuesto. En primer lugar, señalar y aquí reafirmar que las profesoras y los profesores investigan y escriben. ¿Ah? Eso es súper importante de resaltarlo. Si uno mira la discusión pública sobre educación en los últimos meses, hay un montón de intelectuales, personas de distintas tradiciones que se acaban de dar cuenta de que hay una crisis educativa en nuestro país, ¿no? Y que la pandemia creó una crisis educativa. Como que si antes no hubiese crisis o trazos de crisis, ¿no? Re interesantes, y están apavoradas, ¿cómo es esto que las niñas no van a la escuela, faltan, no aprenden, o pasan tales cosas? Bueno, en el presente, en el pasado, profesoras y profesores que investigan y escriben, vienen señalando distintas características de lo que podemos llamar una crisis amplia, una crisis sistémica de la experiencia educativa
no solo escolar, sino que también educativa en nuestra sociedad, y desde ese punto de vista es importante conocer y saber qué dicen las profesoras y los profesores. Las profesoras y los profesores investigan, escriben y lo hacen de distintos lugares, desde escuelas, desde organizaciones docentes, y también algunos que somos profesoras o que a veces no somos profesoras y profesores, pero que estamos interesados sobre el trabajo docente, también lo hacemos desde la universidad. Y experiencias como, o plataformas como la Red Estrado permiten encontrarnos en condiciones de igualdad de condiciones, ¿no? Y llevar adelante diálogos fraternos en los que todas y todos aprendemos cuestiones nuevas y nos vamos acompañando aquí en caminos que son temporalmente largos y políticamente bien complejos y que son súper valiosos, ¿no? Esto es importante también señalarlo porque las profesoras y los profesores son actrices y actores claves de las disputas por los sentidos de lo educativo, ¿no? Y es importante escuchar su voz más allá de la de la o los llamados expertos, ¿no? Que en distintos momentos emergen como aquellas personas que tienen la visión súper acertada de qué es el problema, cuáles son los problemas y las soluciones. Las profesoras y los profesores tenemos también cuestiones que señalar y que compartir en ese sentido. Finalmente, valorar desde el espacio en que estamos nosotros, aquí también desde la universidad, la posibilidad de llevar adelante proyectos donde se valore la pluralidad de los formatos de la creación y divulgación del conocimiento, no solo de los formatos más establecidos de los artículos académicos y las indexaciones, sino que otros formatos de publicación son importantes, son necesarias y son posibles de hacer, y yo creo que aquí todas las personas que han colaborado y han puesto energía en este trabajo, lo demostramos de que es algo posible, necesario y deseable. Así que yo agradezco nuevamente a las personas que están acá, agradezco a mi departamento, el gran departamento de educación básica de la UNCE, está mi director por ahí, tengo que decir esto, ¿cierto? Al Centro de Investigación en Educación Nuevo, CIE de la UNCE también, acá tengo algunas compañeras, compañeros que nos están acompañando también, por permitirnos también pensar, imaginar y llevar adelante proyectos interesantes, atractivos y necesarios, como por supuesto el Grupo de Estudio de Educación Popular y Pedagogía Emancipatoria, que moviliza y nos están facilitando que estas cuestiones sean posibles y urgentes en un espacio como la UNCE. Así que yo termino por acá, en honor al tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe, ahí ya comentándonos, ¿no? Cómo nace la idea de generar este libro, cómo nace a partir de este seminario del 2018, yo lo nombraba y me estaba acordando del lugar, ¿no? De ese liceo, de un espacio público de educación, ¿no? Que es algo que se ha nombrado mucho en esta mesa el día de hoy. En vacaciones de invierno. En vacaciones de invierno, además, muy concurrido, ¿no? Había harta compañera y compañero trabajador de la educación que fue a exponer, que fue también a formarse o a acompañar a sus amigos, amigas o compañeros. Cositas con las que me gustaría ir cerrando este primer momento antes de abrir palabras o comentarios o reflexiones, ¿no? Al parecer hay una sensación de esto de reconstruir movimiento pedagógico tiene que ver fuertemente con el fortalecimiento de los trabajadores y trabajadoras de la educación. En tanto, se apuesta por un cambio de sistema, pero no un cambio de sistema educativo solamente en términos estructurales, sino que tenga un proyecto, no un proyecto educativo que genere un modelo de sociedad, un modelo de ser humano, ¿cierto? Que tenga que ver con los distintos valores que se fueron presentando acá. Aparece también en el texto, por lo que fueron comentando, ¿no? Experiencias de resistencia y propuestas del sistema educativo. Se mencionaba el Colegio Paulo Freire, la Escuela Pública Comunitaria, como experiencias que materializan o que están prefigurando un poco estos horizontes que se van compartiendo al final del día. Cuán importante es generar este tipo de publicaciones para que se puedan ir divulgando, ¿no? Para que se puedan ir divulgando, para que se puedan, ojalá, si bien que es un texto bastante largo, pero se pueden llevar a las escuelas o a espacios de formación política pedagógica. No cuesta nada quizás sacar uno de los capítulos y poder trabajarlo en profundidad como de alguna forma para iluminar ciertas otras prácticas, ¿no?
Y María Luisa nos deja nos comenta también que el libro nos deja una gran tarea, ¿cierto? Y la tarea de pensarnos como movimiento, ¿no? Hay hartas organizaciones de trabajadores, de profesores, de asistentes, por aquí, por allá, de trabajadores de jardín, qué sé yo, de estudiantes, pero hay una gran tarea de pensar todas esas organizaciones, ¿cierto? Como movimiento pedagógico que puedan ir mejorando o cambiando ya el sistema educativo de nuestros países o de nuestra región, también latinoamericana. Dicho eso, vamos a abrir ahora espacios para palabras, preguntas, reflexiones o algún comentario que se quiera hacer. Alguna persona quizás que también haya leído el libro o algún capítulo de él, que pueda comentar algo más. Entonces se abre la palabra tanto para las personas que están en modalidad virtual como las personas que están de manera presencial. Girar para allá. Compañero que va a hablar. Hola, ¿qué tal? Gracias, chiquillos, por la presentación y por lo demás. Gracias por el esfuerzo de poder haber hecho ese trabajo que me deja hartas preguntas, pero lo bueno es que lo vamos a resolver desde la proceso. Yo me llamo Félix, soy profesor de historia, soy profesor de historia de Lima. Nosotros venimos, yo vengo de una comunidad escolar donde yo he estado en particular solucionado con distintos ámbitos de vulnerabilidad, se ven en el bullying, se ven también en la autoflagelación incluso de los muchachos. Uno se pregunta también cómo las propuestas comunitarias pueden ir en concreto a poder estar resolviendo los problemas de convivencia escolar. Y ahí quisiera hacer como una primera consulta de cómo ven ese problema. Lo segundo, consultar también con respecto a los problemas cotidianos que también nosotros lo enfrentamos o lo tenemos que enfrentar en el Lima, que es el tema de la deserción, que pareciera muy nuevo, pero también uno está viendo las estadísticas que están dando ya ver un acumulado de gente que no ha podido terminar su educación obligatoria a nivel constitucional de esta constitución. ¿Qué propuestas también pueden surgir en cuanto a políticas públicas para afrontar ese problema del hoy? Y lo último, quizás volviendo al principio con la presentación de Daniela, es interesante pensar que a distintos movimientos sociales quizás el momento constituyente, si algo tuvo, el proceso constituyente propiamente tal, si bien tuvo algo positivo para los movimientos sociales, fue poder estrechar lazos para poder aunar criterios en cuanto a cuestiones problemáticas. Una tarea pendiente que hemos tenido distintos frentes, no solamente de la autoridad en educación, sino que distintos ámbitos de los movimientos sociales, aunar criterios problemáticos, y una pena que igual es triste pensar que se requirió quizás de un momento crítico de la institucionalidad para recién sentarnos y a rejuntar nuestras iniciativas para pensar en un programa común. Lo quiero dejar planteado como una pregunta para lo que viene, no en mediano plazo, sino que ahora. Está delineado un proceso constituyente que evidentemente busca echar por tierra todo lo avanzado en los 3 años de movilización, que seguramente no va a haber ningún pequeño espacio estrecho de puertas que pueda ser abierto para todo lo que se avanzó, pero sí quiero valorar en todo caso que al parecer quedó una primera piedra para poder dar esa disputa por la educación estatal y comunitaria. Me pregunto yo, ¿cómo es que en esta ocasión y con un año que va a estar marcado por ese Consejo Constitucional elitario, nosotros actuamos desde la autoridad de la educación y los movimientos, en general los movimientos sociales, pero desde la autoridad de la educación que disputamos la educación comunitaria? Porque valga decir, creo que ya después de 3 meses y un poco más, podemos reconocer que la pega de seguir la convención no fue la nuestra, fue la de la reacción a través de
las redes sociales, el desprestigio de la convención, etcétera, etcétera. La pregunta es cómo el próximo año nosotros vamos a estar asediando ese Consejo Constitucional elitario que precisamente busca echar por tierra todo por lo que hemos peleado. Eso, perdón, si fueron hartas preguntas, pero varias que debo dejar. Gracias, chiquillos. ¿Hay alguien más que quiera dar un comentario, una pregunta? Este es el momento. Es que si no, no se escucha el resto, entonces si nos quedamos para nosotros. Bueno, quiero anunciar que no voy a hacer ni un comentario ni una pregunta. Quiero hacer un saludo, contento, alegre, porque veo ahí arriba en la lista de las personas que están conectadas a 3 grandes autoras del artículo que está en el libro, que son Camila Gajardo, Camila Oliva y Catalina Espina, y es una muy grata sorpresa para mí que el escrito que ahí está es producto de un trabajo que yo dirigí para ellas, las guié en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, porque al igual que tú y otros colegas, estoy en otra institución en este periodo, pero me encuentro con esta muy grata sorpresa, feliz sorpresa, de que el excelente trabajo que ellos hicieron, y no me cabe ninguna duda que continúan haciendo, tiene fruto también en este libro, y promete mucho en sus desempeños profesionales como en su carrera académica. Así que como estamos a la distancia, les mando un abrazo a las 2 Camilas y a la Catalina. Felicidades, un orgullo tremendo por lo que están logrando y que sigan aportando como lo han hecho hasta el momento. Su capítulo sobre la educación de niños trans y es súper importante en los tiempos que estamos viviendo, así que solo quería decir que estoy contento y orgulloso de que su trabajo esté en ese libro y hay que seguir aportando en ese sentido. ¿Alguien más quisiera? Todavía no. Buenas tardes. Muchas gracias a quienes presentaron de la mesa, ¿no? A quienes compartieron la reflexión a propósito de los textos que se alcanzaron a revisar, todo eso. Yo solamente quería hacer un pequeño comentario muy breve y pedirle a lo mejor alguna reflexión a propósito del comentario a la mesa, en torno a, yo creo, a un tema que es transversal y que tiene carácter de centralidad o que tiene carácter estratégico dentro del texto, dentro del libro, ¿no? Y que dice relación con la relación entre educación y trabajo. Precisamente porque durante los últimos años, dentro de los debates públicos en educación en Chile, incluso dentro del proceso constituyente, la reflexión que elaboraron tanto las organizaciones docentes como quienes estaban representando a las luchas educativas en la convención, yo diría que lograron instalar de manera muy pálida o de manera muy acotada la reflexión sobre, o algunas aristas sobre educación y trabajo. Y eso da cuenta, creo yo, de cómo el debate en Chile sobre la relación entre educación y trabajo ha sido más bien restringido o llevado específicamente a la reflexión sobre las escuelas técnico-profesionales, por ejemplo, ¿no? O la idea de la educación para el trabajo. Pero lo que yo creo que hay en el libro es otra cosa. Es una reflexión que aparece así de manera permanente, sistemática y constante en la medida que uno va acompañando la lectura, que es cómo a partir del trabajo docente, los profesores, las profesoras, los educadores y las educadoras populares están desarrollando prácticas de resistencia. Cómo desde el trabajo se amplían las fisuras del modelo educativo neoliberal, cómo a partir del trabajo docente se crean nuevas prácticas educativas, se crean nuevas propuestas curriculares, se crean estrategias de evaluación, se crean nuevas relaciones sociales, por tanto, cómo resignificamos el trabajo y cómo disputamos la lógica convencional
de entender el trabajo capitalista, neoliberal y todas sus dinámicas que nos tienen en una condición. Por supuesto que en el texto aparecen múltiples reflexiones sobre cómo el trabajo docente genera malestar, angustia y, bueno, denuncias múltiples con respecto a las condiciones actuales del trabajo. Pero yo creo que también la riqueza del libro es que muestra lo otro, ¿no? Muestra cómo a partir del trabajo docente, un trabajo colectivo, mancomunado, podemos ir generando prácticas de resistencia y transformación en las aulas, en las escuelas, con las comunidades, en los espacios comunitarios, etc. Solo esa reflexión compartirla y pedirle a la mesa y si es que se pueden también referir en torno a ese punto. Gracias. Una última palabra. Sí, y bueno, en la misma línea de lo que planteaba recién Fabián, me gustaría saber si la mesa se puede referir también a cómo logramos articular con las los distintos organismos, organizaciones que están trabajando en la educación. Porque en el fondo se sabe que en cada aula hay decisiones que se están tomando y esas decisiones muchas veces están en la misma línea de lo que se discute acá en el libro. Pero ¿cómo logramos llegar a esas aulas? ¿Cómo podemos, no sé, dar a conocer este trabajo o cómo nos rejuntamos después de todo lo que fue el rechazo, que es una derrota muy grande, como una disgregación muy importante del movimiento? ¿Cómo podemos trabajar en esa vía para volver a rejuntarnos y volver a armar estas redes que son tan necesarias para poder realmente disputar la educación? ¿Alguien más? ¿A la 1? ¿A las 2? 3 de vuelta. Bien, muchas gracias por las preguntas. Parece que en la virtualidad tampoco nadie se animó. Bien, gracias también por los comentarios ahí, de ternura del compañero ahí con su criatura y las distintas interpretaciones que se fueron haciendo. No sé con quién empieza a jugar. Sí, voy a intentar con mis comentarios como tomando varios elementos que se mencionaron, porque creo que además están todos bien vinculados con el tema de la propuesta que surgió en algún momento de construcción de la iniciativa popular de normas de la educación pública estatal comunitaria, que supera la discusión del libro, pero sin embargo es precisamente lo que termina decantando, digamos, todo este proceso de construcción que han venido haciendo las organizaciones sociales. Primero, decir que desde mi perspectiva, cuando hablamos de reconstruir el movimiento pedagógico, tenemos que pensar cómo nos organizamos y para qué nos organizamos. Entonces, cuando pensamos cómo nos organizamos, yo creo que es natural que pudiéramos pensar en esta pregunta acerca del tema del trabajo. Y lo vinculo desde ese lugar porque tengo la impresión, y esta es una opinión personal, de que muchas de las discusiones de los movimientos sociales hoy día están vinculados con el territorio, con lo sectorial, con áreas, digamos, de disputa, más que con la disputa sindical o de la contradicción que puede generar el trabajo propiamente. Y desde ese lugar a mí me parece que es importante la reivindicación del trabajo sindical propiamente tal, o gremial sindical, que es lo que hace el Colegio de Profesores. Y desde ahí nosotros como organización al menos vislumbramos una forma de organizarnos o un horizonte de sentido para nosotros en términos de trabajo político del Frente Nacional de Trabajadores de la Educación, con el propósito de generar un espacio de acuerdo de unión donde podamos trabajar en torno a proyectos de pensar el sistema educativo y pensar los proyectos educativos. Ahora, esto no es como que mañana nosotros digamos, bueno, nos juntamos todos y levantamos un Frente Nacional de Trabajadores de la Educación. Hay mucho que construir frente a ese camino. Y tal vez este proceso que vivimos también es parte de poder aunar o estar en contacto varios compañeros y compañeras que nos permitiera generar al menos una propuesta común. Yo creo que no hay recetas o propuestas específicas de decir cómo nos juntamos hoy día, pero sí es importante que en el horizonte de sentido de las organizaciones sociales y sindicales esté el trabajar en conjunto, más allá de lo reivindicativo, digamos, sindical, gremial, digamos, como que tenga que ver con lo salarial, sino de una construcción de un proyecto distinto.
Y desde ahí, yo creo que el segundo elemento es dentro de cómo reconstruimos ese proyecto educativo, o sea, perdón, cómo reconstruimos el movimiento pedagógico, no solo cómo ni desde dónde, donde yo, insisto, reivindico desde el lugar del movimiento por la unidad docente el trabajo gremial y sindical, sino que para qué. Y ese para qué fue gran parte de la discusión que se dio cuando se construyó la iniciativa popular de norma. Y creo que esa propuesta excede incluso la discusión que se puede dar hoy día en el proceso constituyente. Porque si bien sabemos que hay una cocina que se está armando ahí y que ha sido, y que en la que difícilmente podamos incidir, sí es necesario no abandonar ese trabajo que ya desarrollamos en conjunto y poder avanzar en instalarlo, no solo desde la política pública, sino que también desde las subjetividades, de que le haga sentido a mis colegas cuando hablamos de una educación pública, de que le haga sentido a mis colegas cuando hablamos de una educación comunitaria. Yo lo pienso, yo trabajo en un colegio católico en Las Condes. Decirle a mis colegas que nuestro trabajo tiene que estar orientado a una educación pública, que no se hace nada, entonces nuestras escuelas se van a acabar. Como tenemos que salir del sistema estatal y comunitaria. Está fuera de las lógicas de lo que hacemos cotidianamente en la escuela. Entonces, pareciera que esta disputa en torno al proyecto no es solo en términos de política pública, no solo en términos de constitución, digamos, sino que también es en términos de subjetividad y del trabajo que podamos ir haciendo en la construcción cotidiana del trabajo político en el sindicato. Al menos desde la perspectiva en la que yo trabajo. Y creo que desde ahí hay muchas herramientas que surgieron que se mencionan, pero creo que el dotar de sentido a nuestro trabajo desde la narrativa docente, por ejemplo, es una experiencia bien particular que puedo resaltar y relevar, que se menciona dentro del libro, que me parece que es importante. Yo creo que si me preguntan hoy día cómo incidimos y cómo instalamos la propuesta de educación pública estatal comunitaria, no lo sé. Solo sé que, o solo creo que no debemos abandonar esa propuesta y ese acuerdo programático que hoy día tenemos, porque nos costó sudor y lágrimas a quienes estuvieran dentro de ese proceso, pero también porque es la construcción, intenta hacer la síntesis del trabajo que se ha hecho durante años, no solo desde las organizaciones sociales, sino de compañeros y compañeras que vienen levantando el trabajo desde el aula, desde los territorios, desde el sindicato, desde lo gremial y desde muchos espacios de trabajo. Gracias, Dani. Efectivamente, son las más preguntas. No me debería dar una respuesta, tal vez algunos comentarios. Diríamos para empezar que no hay receta y que en verdad la solución a todas estas cosas siempre son colectivas. Yo creo que eso sí lo estamos instalando, no es algo que hayamos descubierto nosotras aquí en esta mesa, pero sí es algo que hemos intentado practicar. La solución a todas las cosas son siempre colectivas. Si mi espacio no tiene una característica de ser democrático, en mi consejo de profesores y profesoras no dejan que la gente se oponga, que piense distinto al director o a la directora, ahí va a ser bastante complicado. Hay que ir instalando esos espacios, y diría yo que a distintos niveles, escuela, aula, el hogar, la sociedad, el sindicato, en los distintos niveles hay que ir dando estas luchas. Y a veces estas luchas se dan más afuera en la calle, otras veces las luchas son al interior del aula, al interior del colegio o en la casa. Así que estamos pensando en la desigualdad de género por decir algo. Entonces, quisiéramos nosotros pensar como al inicio o partir de ahí, de que hay distintos espacios y distintas estrategias que tenemos que ir buscando de manera colectiva para ir avanzando, que es lo que hemos hecho siempre, no hay ninguna novedad tampoco. Las organizaciones sociales y los movimientos sociales lo han hecho siempre así. Aquellos que perduran con el paso del tiempo y con el transcurso de los años son los que se han ido adaptando también a los momentos. A veces momento de estar afuera en la calle, a veces momento de hacer algo al interior del aula, del hogar, del sindicato. No abandonar las luchas en verdad. Es que esta es una tarea que tiene... Es como una especie de paño grande, ¿no es cierto?, que tiene piquete o picadura en distintas partes. Tú vas surciendo aquí, sale un hoyito allá, surces allá. Es un poco así, lamentablemente la cosa es así, mientras no podamos articularnos de una manera más global, que es una pregunta que en Chile es como la pregunta.
cómo logramos articularnos las distintas organizaciones, que era lo que nos preguntaba la Dani. Yo creo que una de las posibles miradas es aunarnos respecto a algo que a todas y a todos nos duela o que sea una demanda. Por lo menos allá en Rancagua nosotros pensamos que tal vez un tema como el tema de derechos humanos podría ser algo que une, podría ser, digo, porque pueden haber otras propuestas, pero a partir de una temática también ir trabajando con, no solo con los actores y las actoras o actrices de la educación, sino también con el resto del territorio, con el resto de las organizaciones, de otras áreas. Otra cosita que había anotado yo acá. Bueno, un buen análisis político es siempre necesario. Si no hacemos primero ese análisis del momento en el que estamos, por dónde podemos avanzar, qué podemos alcanzar y qué no podemos alcanzar, es difícil avanzar además. Yo creo que primero mirarnos para atrás, para el lado, para adelante y decir ya, aquí a lo mejor se puede incidir, aquí este es el momento de hacer esto acá, no es el momento de hacer algo allá. Y esa preocupación, esa energía y esa valentía que tenemos también para reconocer dónde podemos avanzar y dónde no, yo creo que también es importante. ¿Cómo logramos articularnos para disputar la educación? Yo creo que ahí no estamos en buen pie en verdad. Y cuando no estamos en buen pie, en una articulación grande, yo creo que hay que retrotraerse hacia lo particular, hacia lo mínimo y lo chico, empezar de lo chico hacia lo grande. ¿Cómo democratizo mi escuela? ¿Cómo democratizo mi aula? A veces somos docentes o trabajadores de la educación que tenemos un discurso de izquierda y unas clases de derecha. Entonces, eso, por ejemplo, que parece ser algo casi jocoso, es sumamente relevante. No puedo pensar en enseñarle a mi estudiantado unas miradas y unas lógicas de participar en la sociedad que sean distintas si yo no soy la primera que lo implemento en mi aula. Y eso también es una pena. Momento constituyente. Uy. Mucha gente triste, ¿no es cierto? Lo decíamos por el rechazo, y yo voy a recordar a otro compañero que no tiene nada que ver con educaciones de derechos humanos en Rancagua, y decía, frente a este rechazo, que es triste, que nos dolió, que lloramos, que rabiamos, todo lo que se quiera, pero aquí dijo ya es momento de pararse, compañeros y compañeras. Aquí nadie ha muerto, compañeros y compañeras. Este no es el 73. Nos dio pena, nos gustó, trabajamos, no llegamos a buen puerto, de acuerdo. Pero aquí hay que pararse y seguir adelante. Y yo creo que eso es lo que siempre le ha tocado a los movimientos sociales. La batalla, y generalmente del lado de las perdedoras y los perdedores. Pero que eso no desanime, porque eso es así. Mirar con realidad también la cosa, yo creo que ayuda. Mirar con realidad ayuda. La pérdida de sentido nos preguntaba y Félix. Yo creo que en todos los artículos de este libro vamos a encontrar elementos que hacen que no solo el profesorado, no solo los docentes y las docentes, encontremos sentido en lo que estamos haciendo, ya sea a partir de una resistencia, ya sea a partir de que conocí a alguien que me entregó herramientas, porque eso es lo que nosotros como movimiento pedagógico instalamos y reconocemos. Si nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad de estar con compañeros y compañeras como los que están aquí en esta sala, que nosotros conocemos desde hace muchos años, como Felipe y los compañeros de acá, nuestro cantar habría sido distinto, no seríamos los mismos profesores y profesoras, no seríamos los mismos actores y actrices sociales. Entonces eso también tiene que ver con intentar dar los espacios también para que la gente tenga un quehacer distinto. Dar los espacios, buscarlos. Si no los tengo en mi escuela, los invento entre mi escuela. Porque sí la educación y sí ese intercambio rico de saberes que se dan en un aula depende en gran medida de nosotras y nosotros y del empeño que nosotros le ponemos. Y eso yo creo que no lo podemos soslayar. Y haría lo que hemos hecho emblemáticamente, ¿no es cierto?, las personas movilizadas. Encontrar otro sentido. La narrativa docente es maravillosa, encuentro yo también. Yo también encuentro que es un elemento de irse reconociendo, pueden ser otras estrategias, pueden ser muchas otras cosas. Pero hay que ir recuperando los sentidos, tal vez bajo algunas demandas nuevas, nuevas no, que ya están en la mesa y que a lo mejor nos puedan aunar
y no pensar solo en las problemáticas sectoriales, siempre con la mirada globalizadora, sí, pero a veces no es momento de estar en la calle, a veces es momento de replegarse. Eso, gracias. Bien. Bueno, a mí me quedó fácil. Yo creo que Daniela y María Luisa ya dijeron las cosas más interesantes y los problemas más complejos. Yo solo un par de comentarios, que muy contento por César, ¿no? En este encuentro virtual, intelectual, a través del libro. Felices porque eso haya ocurrido, César. Muy bueno. Trabajo de las Camilas, ¿no? Súper interesante. Lo segundo, sobre la coyuntura, con Fabián y con Javier, siempre hablamos y decíamos que siempre llegamos atrasados, ¿no? El libro tenía que ver con cuestiones que discutíamos a inicio del 2019, después llegó el estallido. Después vino la pandemia y pudimos publicar el libro a inicios de octubre, un mes después del desastre del rechazo, ¿no? Entonces, al libro infelizmente no le vamos a poder pedir respuesta muy certera en alguna de esas cuestiones. Nosotros como personas fuimos superados por la coyuntura y las cuestiones que estamos pensando a mediados del 2019, de alguna manera en algunos casos pudieron vincularse con lo que nos iba pasando, ¿no? Entonces, lo interesante es que el libro es un momento y tenemos muchos otros momentos y oportunidades para encontrarnos. Sobre la dimensión del trabajo, yo estoy de acuerdo con Fabián. Acá vamos a encontrar mucha experiencia en que la dimensión de realización a través del trabajo, la realización de hombres y mujeres a través del trabajo es algo posible incluso en el trabajo docente, y eso cuesta, por supuesto, esfuerzo, cuesta dedicación, implica compromiso, pero aquí hay muchos ejemplos en lo que cuestiones de esa naturaleza son posibles, son viables, y donde el trabajo de ser profesora y profesor adquieren otro sentido y otras proyecciones, ¿no? No solo con lo concreto, con lo más inmediato y la reproducción de la vida material, sino con cómo nos proyectamos a través de ideales, de proyectos mucho más amplios. Así que eso es posible de ser encontrado, eso sí se lo podemos pedir al libro, y me permite volver a extender la invitación a leerlo, a conocerlo, a ayudarnos a divulgar. Eso. Bien, muchas gracias aquí a la mesa que pudo abordar las cositas que fueron preguntando, comentando, reflexionando. Y ya para ir terminando esta presentación, ¿no? Vamos a invitar a otro autor del libro. ¿Ya? Ahí vamos a ver si nos comenta un poquito de lo que escribió, pero no lo trajimos para qué. Profesor de Historia del Internado Nacional Barros Arana, antiguo guitarrero y cantor de las generaciones estudiantiles de Macul Congress. Nos viene a acompañar con algunas canciones de sentido pedagógico esencial en esta tarde libresca en el mítico PEDA. José Sánchez, adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Compañero, agradezco la invitación que me hiciera Cristian y también, bueno, el enlace inicial con Felipe, con Fabián, de poder participar en este inmenso espacio, ¿no? Este inmenso boquerón en la conciencia social de los profesores, de los y las profesoras de Chile en estas últimas décadas. Y creo que hay que ir ensanchando ese boquerón, ¿no? Yo quería hacer justamente una canción que habla sobre eso, una canción de un ex estudiante de acá, de Isaac González, que escribiera una canción que se llama simplemente El Muro. Y que esta canción refleja un poco el comenzar a abrir estos boquerones, empezar a abrir estos muros que parecen infranqueables y que
y que nosotros podemos pasar por ahí y podemos, a pesar de que somos poquitos, poquitas, podemos cambiar las cosas. En el muro de allá afuera, varios hombres trabajando para ocultarnos qué huella que de año en año dejamos. Hablo de la última huella, hablo y me quedo temblando. Y tú tal vez no entiendas por qué esa huella que nos tapa es un ojo que nos ciega. Oh, y tú tal vez no entiendas por qué a la hora del ocaso los recuerdos me quieran. Hablo de la última guerra, hablo de piedra y disparos, hablo del muro del Pedal, hablo y me quedo pensando. Oh, y tú tal vez no entiendas por qué esa huella que nos tapa es un ojo que nos ciega. Y dice, y tú tal vez no entiendas por qué a la hora del ocaso los recuerdos nos requieran. Una canción que hice a propósito de los 100 años, 100 y tantos años del nacimiento de Paulo Freire. Esta canción se llama Nadie se libera solo, sola, y todos nos liberamos juntos y juntas. Así decía la pedagogía del oprimido, el brasileño Paulo Freire, allá por los 70, solo superando la contradicción, opresores sometidos, nos liberaremos. Los seres humanos en comunión pasamos a sujetos, ya nunca más objetos, tomamos la conciencia, no aceptamos más su relativa ciencia y llegamos a la praxis. No está tu conciencia y nadie se libera solo. Todos nos liberamos juntos, nadie se libera sola, todas nos liberamos juntas. La educación tradicional lamentablemente se sustenta en una concepción bancaria en que las personas solo somos recipientes disponibles para ser llenados por los sabios. Esto les sirve a los dominadores hegemónicos para controlar la mente de los incautos, para adaptarnos al sistema y asegurar la dominación. Esa es la realidad, por eso la necesidad de transformación. Dice, nadie se libera solo,
Todos nos liberamos juntos, nadie se libera sola. Todas nos liberamos juntas. Cuanto más pasivos, somos menos creativos. Hay que estar en el mundo, con el mundo, para que venga la educación que todos queremos. Y te digo, la libertad se practica dialogando, no se logra aprendizaje imponiendo, reprimiendo. Todo esto se hace construyendo, no repitiendo lo que otros dicen, como el copy-pasteo. Nadie se libera solo. Todos nos liberamos juntos y nadie se libera sola. Todas nos liberamos juntas. Los opresores nos conquistaron, nos dividieron, manipularon, mentalizaron con sus armas tan asesinas, con sus creencias cristianas tan obsesivas. Por eso nosotros, los dialogantes, debemos ser colaborativos, más unidos, organizados para alcanzar la síntesis, la praxis, la transformación, la revolución. Cada día en la cotidiana, la lucha suma, sigue, la lucha es continua. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Yeah. Y nadie se libera solo, todos nos liberamos juntos, nadie se libera sola, todas nos liberamos juntas. Pedagogía del oprimido, 100.000 razones para liberarnos. Nadie se libera solo, todos nos liberamos juntos. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Santi. Otro aplauso para José Santi. Ahí musicalizando el movimiento pedagógico del compañero. Así que agradecidas por eso. Bueno, nos vamos a despedir de las personas que están en modalidad virtual. Muchas gracias por estar, por poder conectarse desde los distintos lugares que nos acompañaron. Y para las personas que pudieron asistir de manera presencial, les vamos a pedir que se puedan quedar un ratito para poder compartir una cosita que les tenemos preparada, ¿ya? Así que, no sé, Felipe, si quieres comentar algo más. Igual eso nos queda. No, que vamos a la cosita. Vamos a seguir la cosa. Perfecto. Un último aplauso para cerrar ahí la jornada. ¿Quiere gritar un poquito? ¿No? Perfecto. Bueno, nos despedimos entonces de la gente que está en modalidad virtual. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Almendra, Fran. ¿Qué más veo por ahí? Hay que sacarse una foto todavía. Una foto con la gente online. No sé, con la gente online. Eso. ¿Puedes poner ahí la vista? ¿Vista? Acá. Ah, no, es acá, en este otro. Eso. Ya, todavía no se vayan los que quedan online para que nos sacamos la foto. ¿Ya nos paramos ya? Sí, pues. Ya, vengan. Saquemos una fotito para terminar esta jornada. Vamos, todos. Aquí atrás, sí. Estoy en una campaña personal. Eso. Vamos a hacer un... Así como de ahora que es sin doble S, así que es plebeyo igual que nosotros. Luis Sandón. Así empieza a subir el precio de la foto.
2, 3. Otra, 1, 2 y 3. Con la mano, ¿no? Ya compañeros, que estén muy bien. Saludarles a todos, que estén muy bacán. Chao, gracias. Chao, gracias por conectarse. Gracias, cariños. Muchas gracias. ¿Qué más? Yo ahí me comunico con la